Una de las noticias más importantes que se dieron comenzando el 2016 fue la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Era el hombre más buscado en el país. Lo detuvieron por tercera vez en Sinaloa junto con su lugarteniente Orso Iván Gastelum, alias El Cholo Iván. Esto fue el 8 de enero y vamos a platicar sobre este tema y lo que ha pasado desde entonces. Para eso nos acompañan en el estudio de Despierta los analistas Alejandro Ope y Samuel González. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué cambió después de la captura del Chapo? Bueno, la captura del Chapo es, en cierto sentido, un golpe de suerte. El operativo que lanza la Marina en Mochis no da el resultado inicialmente que se esperaba. El Chapo y el Cholo Iván se escapan por un túnel y van a dar y salen a una coladera y luego son capturados casi con un golpe de suerte por dos policías federales. Esto yo creo que nadie se le esperaba el Chapo en primerísimo lugar, ¿no? Y yo creo que sí se rompió algo en la psique del Chapo con esta segunda recaptura. El año ha estado dominado por historias de la salud menguante de Joaquín Guzmán, por supuestas violaciones a sus derechos humanos, por una supuesta depresión que sufre en prisión. Yo creo que ahora sí está sintiendo cerca el fin de su carrera criminal. Es decir, hay que recordar, es trasladado a mediados de año, es trasladado del penal del Altiplano al penal federal en Ciudad Juárez. Se da porque hay temores fundados de que pueda escaparse de nueva cuenta. En Ciudad Juárez es mucho más difícil hacerlo por diversas razones. Está ubicado este penal literalmente en la mitad de nada, en el desierto. No es terreno arenoso, lo cual hace mucho más difícil construir un túnel, por ejemplo, ¿no? Y es territorio medio hostil al Chapo, esa zona. Entonces, allí yo creo que esta insistencia en su salud menguante, en la violación a sus derechos procesales, etcétera, tiene como unos objetivos que lo regresen al altiplano, que lo regresen a un espacio más amable para su causa. ¿Por qué? Porque literalmente está en una carrera contra el tiempo. Para la extradición. O lo extraditan o se escapa de nuevo. No hay otra alternativa. Samuel, ¿qué pasó con el cártel de Sinaloa, con la recaptura del Chapo? ¿Y qué pasó con el resto de los...? Es que esa es una figura bastante interesante, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver un cártel como si fuera una empresa que tiene una cabeza, un CEO, un director general, un consejo de administración. Pero en realidad en la delincuencia organizada las cosas no marchan como si fuera completamente una empresa. Son asociaciones, a veces de más tiempo, a veces más cortas para hacer ciertos trabajos. Hay actores que cobran por lavar dinero, hay actores que cobran por el trasiego de la droga, hay actores que cobran por hacer alguno de los elementos que tiene que ver con el conjunto de actividades que les permiten a ellos operar, ¿verdad? Entonces, en realidad el cártel de Sinaloa son 7 u 8 grupos y el modelo no es un modelo piramidal como el de la mafia, es un modelo mucho más fragmentado, son más redes que están trabajando ahí y en consecuencia no necesariamente la caída de un señor tan importante como el Chapo Guzmán te va a desarticular una organización. En realidad la afectación es bastante poca por la manera en cómo está estructurada. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandro, sí fue un golpe de suerte la captura, pero hay que reconocer una cosa, y eso tiene que ver con el abatimiento de la impunidad. Un policía, uno solo, honesto, municipal, estatal o federal, puede detenerte a un capo de esta naturaleza, si lo está buscando, ¿verdad? Si tiene protección, nunca lo va a detener. Entonces, efectivamente es un golpe de suerte, pero está enfocado en varias acciones del gobierno federal para poder ubicarlo. Recordemos que se metió como tema prioritario por parte del gobierno federal y lo empezó a ejecutar de esa manera. Un buen porcentaje de las operaciones se deben a la cooperación entre el gobierno mexicano y el gobierno americano en la parte que tiene que ver con información, en el proceso de capacitación. Entonces, no hay, digamos, una
un punto en el que podamos decir es exclusivamente una operación del gobierno americano o también la Marina, el Ejército, la Policía Federal hicieron acciones distintas. Es normal, es continuo el trabajo entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano en esta materia y a mí no me preocupa, digamos, que se esté realizando. Igual que el proceso de extradición de los narcotraficantes y de la delincuencia organizada hacia los Estados Unidos, pues es un trabajo que se viene desarrollando por muchos años entre los dos gobiernos y bueno, tiene una meta muy clara, ¿verdad? Que es que los criminales que se han escapado o que han sido capaces de corromper a los jueces en México, que han sido capaces de no tener una sentencia en México, pues son llevados en estos acuerdos bilaterales a ser juzgados en los Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, recientemente las sentencias para el hijo del Mayo Zambada y de el Antrax, ¿verdad? Jefe de los sicarios del Mayo Zambada, que lo detuvieron en un aeropuerto de Holanda, lo llevaron a los Estados Unidos con pocos elementos de prueba realmente que están en el Internet, lo que él publica en el Internet, y con eso lo sentenciaron a 17 años de prisión. Es que los americanos sí tienen efectividad en su justicia. Eso es un punto interesante, ¿no, Alejandro? Digamos, el gobierno mexicano sigue sin ser capaz de construir pues un sistema penal que garantice que no se le van a escapar y que no se le van a apelar los narcotraficantes. La gran amenaza sigue siendo, te pueden mandar a Estados Unidos. Sí, sin duda. Yo creo que la segunda escapatoria del Chapo demostró, sin lugar a dudas, que para delincuentes de esta naturaleza no hay prisión mexicana que valga en el largo plazo, ¿no? O sea, no está la capacidad de corrupción e intimidación que tienen estos personajes y son tantas las debilidades que tiene el aparato de seguridad y justicia. Lo mismo en los tribunales que en la Procuración de Justicia, que en los penales, que es imposible mantenerlos para sentencias largas en México. Este tipo de personajes en las condiciones actuales no pueden ser mantenidos en México. La tarea es construir las condiciones que permitan juzgar y mantener y encarcelar a estos personajes en México. Hoy no las tenemos. Y además yo creo que sí es notable un hecho, ¿no? ¿Qué es lo que ha tratado de combatir el Chapo Guzmán a toda costa? La extradición. Toda su estrategia jurídica ha estado centrada en evitar su envío a los Estados Unidos. Los grandes capos hacen eso en general. Digo, por ejemplo, la Barbie se tardó 5 años, el proceso tomó 5 años antes de poder ser extraditado a los Estados Unidos, ¿no? Y hay otros casos similares. Combaten esa posibilidad lo más que pueden. ¿Por qué? Pues porque allá es mucho más difícil ejercer sus recursos de corrupción e intimidación que acá, por diversas razones. Ahora, ¿sería deseable que los pudiéramos juzgar y encarcelar en México? Por supuesto, ¿no? Pero eso no, hoy no existen esas condiciones. Ahora, perdón, existe digamos, independientemente de que, como tú decías, Samuel, los cárteles están formados, son figuras como desagregadas, digamos, en donde cada redes grupo, muy flexibles, claro. Exacto, cada grupo tiene alguna tarea particular, en fin. Sí hubo un repunte de la violencia a raíz de la detención del Chapo, ¿no? Bueno, no solamente ahí, ¿verdad? Está la pelea entre los hijos de los Beltrán Leiva, acaban de detener a uno de los hijos recientemente, y los hijos del Chapo. Está el momento en donde desafortunadamente fallecen este grupo de militares que traía a una de las personas de la sierra detenidas y que fue atacado, masacraron a varios de ellos con gran violencia, y efectivamente sí hubo un repunte de la violencia en Sinaloa a partir de este momento. Pero yo creo que es importante también hablar de cómo van los procesos jurídicos, ¿verdad? Recientemente, hace un mes y medio más o menos, pues sale la sentencia del juez
ya del juez de distrito en el amparo indirecto, diciendo que es correcta la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para extraditar al señor Guzmán a los Estados Unidos. Y ahorita en este momento estamos ya en la fase del colegiado, ¿no? La fase del colegiado significa la revisión en el amparo indirecto, y de ahí solamente tiene una posibilidad que eso vaya a la Suprema Corte. Pero estás hablando de un periodo ya mucho más corto para ver el proceso de extradición de este señor hacia los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que va a pasar probablemente en el próximo año, sí, y hay que ver los parámetros internacionales. Una de las cosas que hay que discutir es cómo va a afectar la llegada del señor Trump a la Casa Blanca con los funcionarios que está ya empezando a designar, con un general como encargado de la seguridad interior de los Estados Unidos, como Homeland Security, con Sessions como fiscal general de los Estados Unidos, y cómo eso va a impactar al sistema jurídico mexicano, entre otras cosas en la manera de realizar los entrenamientos y las capacitaciones de PGR y de los otros actores y del Poder Judicial también. Yo creo que los parámetros que están puestos en la Constitución mexicana y en los tratados y los convenios bilaterales, que todos hablan sobre eso, te exigen muy claramente que una persona que va extraditado a los Estados Unidos no se le aplique la pena capital. Ahí el problema jurídico, y eso es lo que seguramente es parte del amparo del señor Guzmán, es si el poner a una persona en cadena perpetua, es decir, en prisión de por vida, ¿verdad?, es considerada una pena trascendente en México o inusitada, y por lo tanto, pues con base en el artículo 22 no aplicable, ¿verdad?, este punto. Ese seguramente será uno de los temas a discusión, pero yo creo que la relación bilateral va a tener que ser recompuesta en algunos de los aspectos. El Procurador General seguramente estará dialogando de manera inmediata en los primeros días de la administración Trump con el señor Sessions y con sus grupos de trabajo, y tanto en el tema de narcotráfico como el tema de migración, seguramente el resultado del proceso será un mayor orden en la relación México-Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura, Alejandro? Porque llevamos hablando de esta relación y esta cooperación, y le han metido muchísimos millones de dólares a tratar de recomponer el sistema judicial mexicano, las policías, en fin. ¿Cuál es tu lectura de lo que puede venir con el presidente Trump? Mira, yo creo que este es el fin de la iniciativa Mérida como la conocemos. La asistencia económica que se le brinda, pues yo creo que va a disminuir considerablemente. No es que sea muy importante, estamos hablando de 100 a 200 millones de dólares por año, que en términos de la ecuación general del presupuesto no pesa. Pero sí, simbólicamente, yo creo que sí se va a desinstitucionalizar, va a tender a desinstitucionalizarse la relación. En la medida en que el señor Trump cumpla lo que prometió, ¿no?, en materia, por ejemplo, de deportaciones masivas, en materia de reforzamiento de la seguridad fronteriza, etcétera, la relación con México se va a volver necesariamente más tensa. Y eso yo creo que va a llevar a esta desinstitucionalización de la relación. No quiere decir que no va a haber cooperación, van a seguir habiendo extradiciones en ambas direcciones, van a seguir habiendo cooperación entre, por ejemplo, la DEA y la Marina, pero va a ser, yo creo, una cooperación mucho más fundada en relaciones entre pares de agencias, incluso relaciones entre pares de funcionarios, y menos en un marco general de cooperación. Yo creo que lo que dice Alejandro es fundamentalmente correcto, nada más que aquí, y yo he estado subrayándolo en algunas pláticas, en algunas conferencias, sí es fundamental cómo el gobierno mexicano construye una relación, entendiendo las necesidades de los americanos, pero también las necesidades de su gente. Me explico, ¿verdad? El señor Trump construye edificios en los Estados Unidos, es un constructor. Él sabe claramente que sin la mano de obra mexicana no hay edificio que se pueda construir en los Estados Unidos. Mexicana y latinoamericana, pues, de los centroamericanos que van a los Estados Unidos. Él lo sabe, ¿verdad? Entonces, nosotros también lo sabemos. El gran secreto de todo este asunto es cómo construir, cómo hacer un proceso en el que la migración a los Estados Unidos de parte de los trabajadores mexicanos y latinoamericanos se hace de manera ordenada, ¿verdad? Porque el general que va a estar encargado de aplicar la frontera, pues va a hacer seguramente su trabajo de manera bastante dura. Y nosotros, si sabemos cómo construir esta relación,
uno de los puntos que yo me puedo, digamos, sugerir, ¿verdad?, es ver si va a haber convenios, como hay con el Canadá, por ejemplo, para que los trabajadores migratorios mexicanos vayan a trabajar y regresen. Fíjense bien, solamente si ponemos el esfuerzo en esa parte, y esto se hace de manera ordenada, le estaremos quitando a los Zetas y otros grupos que están extorsionando a los trabajadores migratorios su capacidad de extorsionar y de ser delincuentes organizados, porque tendremos una migración ordenada. Pero para hacer eso se requiere idea en la parte del gobierno mexicano y de la parte del gobierno norteamericano de cómo construir estos planes de trabajo y este desarrollo para generar una mayor seguridad para ellos, pero fundamentalmente de protección a los mexicanos que van a trabajar allá. Una última pregunta, ¿cómo va a acabar el proceso de extradición del Chapo? ¿Se va? ¿Se va? Pues mira, yo creo que en los próximos 6 meses, si no es que antes, quién sabe si el 20 de enero, ¿verdad?, los jueces habrán tomado una decisión, pero efectivamente yo creo que no hay ninguna manera ni jurídica ni política de que él se quede aquí. Como ya se le están agotando los recursos jurídicos. Se están violando, perdón, los derechos humanos del Chapo. ¿Hay evidencia de que esto no hay mayor evidencia de que tiene un régimen draconiano de vigilancia. Bueno, pues qué bueno, sí, ¿no? Sí, digo, uno supondría que sí, mucho más severo el que tenía antes de su fuga en 2015. Pero hasta donde se sabe no hay una violación sistemática de sus derechos. El señor se va. Yo creo que aquí se va si es que no logra antes construir condiciones para otro escape. Porque el artículo 18 constitucional justamente permite esta figura de la extradición temporal y además permite el sistema, sobre todo si hay que ver si es justificable o no, desde luego, ¿verdad?, que una persona que ya se escapó 2 veces de una prisión de máxima seguridad tenga condiciones especiales. Yo creo que la gran pregunta no es si lo van a extraditar o no, sino qué va a negociar allá. Sí, bueno, desde luego. Seguramente se volverá un... ¿Qué va a negociar allá? Varios capos han llegado a acuerdos con autoridades estadounidenses. El caso más célebre es el de Ociel Cárdenas Guillén, por ejemplo, ¿no?, que lleva, entre otras cosas, la ruptura entre el Golfo y los Zetas, ¿no? Entonces, ¿qué va a negociar? Pues una posibilidad es el mayo. Exactamente. Entregarlo. Sí. Alejandro, Samuel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.